Como decía recién el pastor, esto es algo que no se hace todos los días y es algo conmemorable, amén. Algo de mucha bendición para nosotros, los hijos del Señor. Y bueno, hoy en este día, gloria a Dios, vamos a estar en este día escuchando la palabra de Dios, amén. Vamos a estar buscando la palabra de Dios en Filipenses. Filipenses 2:12. ¿Cuántos están bendecidos? Aleluya. Tenemos que estar bendecidos con este día tan hermoso que el Señor ha preparado. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Filipenses 2:12. Vamos a estar leyendo en este día la palabra de Dios y vamos a leerla en el nombre de Jesús y dice así: luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pueden sentarse en este día, iglesia del Señor. El Señor primeramente aquí, cuando hablaba el apóstol Pablo y aconsejaba a la iglesia de Filipos, aconsejaba a este pueblo mandando las cartas como él hacía de una ciudad a otra, porque en ese tiempo, gloria a Dios, era necesario alentar a los hermanos porque estaban pasando momentos difíciles, estaban siendo perseguidos por predicar el evangelio, estaban siendo encarcelados, algunos los mataron por estar predicando el evangelio. Y como podemos ver, gloria a Dios, la palabra de Dios se tiene que cumplir, aunque en estos últimos tiempos hay diferentes lugares que con libertad nosotros podemos predicar el evangelio acá en la Argentina, pero hay países donde el cristiano no puede predicar con libertad. Pero aquí el apóstol Pablo le decía, a pesar de las cosas, las dificultades que estaban pasando, le decía, era necesario ser luminares, era necesario ser luz, era necesario seguir predicando el evangelio, pase lo que ellos estén pasando, porque se tenía que extender el evangelio. Y aquí cuando él hablaba y le decía, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él estaba gozoso, el apóstol, porque se sentía, aleluya, agradecido, porque la grey, el lugar a donde él estaba mandando las cartas, estaban siguiendo al Señor. Seguían a pesar de las luchas, las cosas que estaban pasando, pero le aconsejaban que tenían que seguir siendo luminares, tenían que ser, aleluya, luz en esa oscuridad que el enemigo estaba combatiendo a los cristianos. Pero le decía también, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir, ocupado dice, preocúpese, encárguese de seguir predicando la palabra del Señor. Y eso es lo que en estos últimos tiempos Dios también nos demanda a cada uno de nosotros, los que ya estamos un tiempo en la iglesia, que no solo se preocupemos en nosotros mismos, sino también en aquellos que están afuera sin fe, sin esperanza, que hay muchas almas que hay que rescatar para el Señor, hay muchas almas que se tiene que rescatar para Cristo. Por eso cada día, cuando podamos invitar, mandar y dar folleto, invitar a la gente, cuando alguien te cuente sus problemas, sus dificultades, alentarlo que se acerquen a la casa del Señor, porque tú, hermano, y yo, hermano, somos luminares de este mundo, somos luz
delante de aleluya de las tinieblas, que en este tiempo el diablo está tomando las vidas, los corazones, no solo de los grandes, sino también muchas veces de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Por eso es necesario, como decía el apóstol Pablo, alentaba a los filipenses la necesidad de ser luz y no oscuridad. Que Dios también hoy en esta noche nos enseña que cada día nosotros reflejamos la luz que Cristo está en nosotros. Porque si decimos que lo tenemos el Señor, tenemos que ser luz. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y ya Jesús ya había dicho de antemano, hablaba la palabra de Dios antes de que las cosas que hablaba Pablo. Jesús ya había dicho en Mateo 5:14, decía: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, quiere decir debajo de una caja, sino sobre el candelero y alumbra todo. Nosotros no tenemos que escondernos. Nosotros no tenemos que negar a Cristo. Cada día tenemos que confesar con nuestro testimonio que somos luz y que podemos darle bendiciones a aquellos que están sin esperanza. Nosotros somos la llave en este tiempo para traer almas a Cristo, hermano. Pero eso depende de ti y de mí, que nosotros nos comportamos como realmente al Señor le agrada cuando salimos de este lugar. Porque si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que Cristo está en nuestro corazón, es necesario que seamos luz en este tiempo. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto se van a esforzar cada día de ser luz? Entonces hágale fuerte las palmas al Señor. Y cuando el Señor Jesús le decía y alentaba a todos los que le seguían, aquellos que se acercaban a escuchar la palabra, el Señor le decía: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que el Señor daba en ese mensaje. Y en este tiempo también nunca nos olvidemos que el Señor quiere cada día resplandecer nuestras vidas, pero depende de nosotros. Si nosotros queremos realmente que el Señor nos dé esa luz. Pero para poder tener esa luz a donde quiera que vamos, es necesario cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar, nuestra manera de conducirnos, de tratar de cada día de esforzar, de ser la voluntad de Dios. Pero no vamos a poder solos ni solas, hermanos. Que la única manera es poniéndonos en la mano del Señor. Si tú en esta noche, aleluya, no solo los que estamos en este lugar, sino todos aquellos que nos ven a través de la página de la iglesia, Dios te está hablando en este tiempo que te acerques a la luz, que la luz es Cristo, aquel que te va a dar paz, aquel que te va a dar perdón, aquel que te va a dar, aleluya, una oportunidad de perdonar tus pecados, aquel que te da la oportunidad para poder recibir la salvación de tu alma. Por eso depende de ti, depende de mí, que nosotros sigamos la pisada del Señor, y así también como seguían sus discípulos. Y seguía diciendo, gloria a Jesús. Decía aquí también en Corintio, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Es necesario, si decimos que somos luz, no tenemos que permitir contaminarnos con los placeres de este mundo. Porque todo lo que hay, los placeres de este mundo, es un tiempo, algo ficticio, algo que pronto acabará. Pero lo que Dios te ofrece es eterno, hermano y hermana. Nosotros, nuestra carne siempre va a querer hacer lo malo, porque nuestra carne es pecaminosa. Nuestra carne muchas veces hace una lucha en lo espiritual, porque siempre quiere gobernar y hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo, como decía en esta mañana a través del programa, hablábamos que es necesario tener el Espíritu Santo, pero Él puede morar en nosotros cuando hay obediencia. El Espíritu Santo no va a morar en la persona que anda haciendo lo malo continuamente, pero depende de nosotros si en esta noche queremos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, hermano. Pero si andamos en luz, como decía el Señor, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es lo que nosotros en este día estamos por recordar, hacer como decía el Señor en su palabra: hacé esto en memoria de mí. Recién hemos hecho el lavamiento de pies.
Algo, un mandamiento que el Señor nos ha mandado, que nos recordemos que tenemos que ser humildes, que no seamos soberbios ni altivos, sino que dice el Señor, el que quiera ser grande tiene que ser servidor de los demás. Él dice que se puso como ejemplo y así también tenemos que ser nosotros. Por eso en este tiempo, déjame decirte, como yo siempre le digo, aleluya, sé que no es fácil, pero tampoco es imposible si nos ponemos en la mano del Señor. Por eso en este día estamos siendo luz, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo delante de la presencia de Dios. Aunque el hombre y la mujer, aunque el hermano o la hermana o el pastor no te vea, pero el que te ve es el Señor, el que te ve nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto lo creen? No podemos escondernos de los propósitos de Dios. No podemos creer que Dios no ve nuestras vidas. Dios siempre, continuamente nos está dando oportunidad porque Él no quiere que nos pierdamos. Si muchas veces el hombre y la mujer se pierden, no es porque Dios tuvo la culpa, sino porque nosotros no queremos llegarnos a Dios y querer cambiar y tomar una decisión. El Señor no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie a venir a la iglesia. La iglesia es para los enfermos. La iglesia es para los enfermos, no solo en el cuerpo corporal, sino también enfermo, aleluya, en alma, en espíritu, muchas veces con los vicios y los placeres de este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el apóstol Pablo seguía alentando a la iglesia. Aquí también en el 2:19 decía Timoteo y Epafrodito. Y le decía aquí a este, y le seguía diciendo en esta carta: espero del Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, decir, para estar de buena fortaleza, con valor, con audacia, decía el apóstol Pablo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todo busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Aquí el apóstol estaba triste porque veía que había muchos que solo pensaban en ello y no rescataban almas para Cristo. Y le decía: doy gracias porque Timoteo, aleluya, me está ayudando, porque veo que algunos están de buen ánimo y otros no están de buen ánimo. Tal vez muchas veces las situaciones que nos están pasando en estos últimos tiempos, nos decaemos, muchas veces no tenemos fuerza, pero déjame decirte, hermano, eso no quiere decir que tenemos que negar al Señor. Eso no quiere decir que cuando alguien se acerque a nosotros no le hablemos del Señor. ¿Cuánto lo creen? No pensar en nosotros mismos, sino aprender a ser como el Señor hacía, que Él tenía misericordia y amor hacia las almas. Y ese mismo sentir tenemos que tener nosotros, hermano. Por eso acá les seguía diciendo, así dice que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, otro siervo de Pablo. Dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, quiere decir compañero en esta guerra espiritual que estoy atravesando por predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo le decía: tengo 2 varones que me están siguiendo, que me están ayudando, porque yo solo no puedo hacer todo. Es lo mismo que en este lugar, el Señor no puede hacer todo. Nosotros tenemos que ayudar a rescatar almas para Cristo. Nosotros como pastores no podemos hacer todo. Dependemos de ustedes como ovejas también, que traigan alma para este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo le decía, porque él tenía, dice, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. Grandemente se angustió por haber oído que había enfermado, pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo sufría, hermano. Él sufría y tenía muchas cosas que pasaban, pero él seguía adelante. Tal vez en este tiempo estás sufriendo, tal vez en este tiempo te sientes confundido y confundida por muchas cosas.
Pero eso no quiere decir que el Señor no está contigo, porque muchas veces Dios nos prueba en diferentes áreas para ver hasta dónde llegamos, hasta dónde decimos que somos cristianos. Porque si confesamos con nuestra boca que muchas veces decimos que somos más que vencedores, que somos ganadores, lo proclamamos con nuestra boca, pero no lo decimos de corazón, no nos sirve. Tenemos que aprender que en las luchas y en las pruebas es necesario proclamar a Cristo y saber que en la adversidad Él está apoyándonos y dando aliento en la tormenta. Por eso le decía, aleluya, aquí estoy con tristeza, con ruego, con súplica, con petición, con solicitud. Estoy aquí, aleluya, a pesar que estoy así, pero sigo, decía el apóstol Pablo. Por eso, hermano y hermana, sigamos adelante. Hay cosas que van a venir, pero confía, porque si el Señor te ha escogido para que estés en este lugar, es porque te ama y quiere que te salve. Pero depende de ti y de mí si queremos seguir al Señor. Por eso en este día, ¿cuánto vamos a esforzarnos, aleluya, de seguir adelante, aunque tengamos luchas y pruebas? Es necesario. Dice, recibe, le decía el apóstol. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibile pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él. Le decía, tened consideración, aprecio, que sea de esta persona, valorar a esa persona. Le decía el apóstol, valoren a Timoteo, valoren a Epafrodito, porque ellos, a pesar de lo que están pasando, se acercan a alentarlos a ustedes. Es necesario valorar a aquellos que están pagando un precio. Es necesario rescatar a aquellos que, a pesar de la lucha, de las pruebas, están pasando grandes cosas, pero lo mismo siguen en el camino del Señor. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que valorarnos cada uno, porque a pesar que estamos aquí todos, tenemos luchas y pruebas, pero con Cristo somos más que vencedores, iglesia del Señor. ¿Cuánto lo creen? Si tú estás, aleluya, alentado por el Señor, entonces hágale fuerte las palmas que te digo. Y aquí, aleluya, el apóstol Pablo le seguía diciendo en Filipenses 3:1, le decía, prosigo al blanco. ¿Qué quiere decir prosigo al blanco? Alcanzar hasta llegar al final de la carrera. ¿Cuánto quieren llegar y terminar la carrera? Terminar en la carrera hasta cuando el Señor venga a buscar. Seguir en la meta, poner los ojos en Cristo, pase lo que pase, hermano y hermana. No mires a la izquierda ni a la derecha, el diablo se va a levantar muchas veces porque no va a querer que tú vengas a la iglesia. Y muchas veces hasta tu propia familia se va a levantar contra tu vida, porque te va a hacer muchas veces hacer pasar malos ratos, porque aleluya, no va a querer que tú estés en la iglesia. Pero no te enojes con tu familia, porque muchas veces el enemigo influencia en su mente, en su boca, para que te lastime con palabras y con actos. Pero déjame decirte, si tú oras y te pones la mano de Dios, Dios te dará la victoria. Por eso aquí el apóstol Pablo le decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Después también aconsejaba y le decía, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de aquí que decía, aleluya, guardado decía, aleluya, de estas personas? Quiere decir, protégete, vigila, ten cuidado de los, aleluya, de los malos obreros. ¿Qué es lo que quiere decir aquí malos obreros? Personas, aleluya, que muchas veces dicen que son cristianos, pero sus actitudes son diferentes, son una cosa acá en la iglesia, pero cuando salen de este lugar, aleluya, de la iglesia, siguen haciendo la misma vida de antes y son de piedra de tropiezo para muchos que quieren acercarse al evangelio.
Que Dios nos ayude, porque el apóstol Pablo decía que en ese tiempo pasaba y también sigue pasando en este tiempo. Él le decía, guardaos, guárdese, quiere decir de los que hacen divisiones, de los que no quieren seguir la doctrina de Jesús, los que son levadura y que quieren corrompir las cosas del Señor. Y no solo, aleluya, en ese tiempo pasaba, ahora también podemos ver que muchas veces las personas, aleluya, para que los hermanos no se acerquen a la iglesia, inventan cosas que no son de Dios, cosas que no son verdad. Y muchas veces arrastran a otros hermanos que creen y muchas veces terminan yéndose de la iglesia. Y eso ya pasaba en ese tiempo. Y muchas veces ahora también. Por eso le decía, guardaos de los malos obreros. En este tiempo podemos ver diferentes lugares a través de la tecnología, cuántas iglesias, varones que están enseñando doctrinas de demonios, que están enseñando cosas que Dios no ha permitido y ellos le hacen creer a la gente de diferentes maneras cómo acercarse a Dios, muchas veces con amuletos, muchas veces con otras cosas que no es de la voluntad de Dios. Porque si lo tenemos a Cristo en nuestro corazón, es el mayor amuleto que tenemos, que nos da vida, fortaleza y renuevo para seguir adelante. Por eso no se dejen engañar, hermano. Si tú escuchas algo, aleluya, primeramente confórlo con la Biblia, ve si realmente te están diciendo lo que dicen de Dios o el invento del hombre, de la mujer. Por eso cuando estamos en este lugar o cuando hacemos programas siempre ponemos versículos bíblicos y lo nombramos para que aquellos que están aprendiendo la palabra de Dios vean que lo que estamos hablando no es invento del hombre, no es invento de nosotros, sino lo que estamos hablando, lo que el Señor nos dice. Y cuando decía también guardados de los perros, no habla de la mascota, hermano, amén. Habla de lo inmundo, lo despreciable, lo malvado, lo que están en la iglesia y luego vuelven a comer lo que ya han alargado muchas veces, o la palabra vuelven a hacer las cosas malas de este mundo. Aquellos que están en la iglesia y se van de la iglesia, vuelven de la iglesia, pero eso a Dios no le agrada. Es necesario seguir y permanecer, porque el Señor nos liberta. Pero si volvemos al mundo, aleluya, ¿cómo lo que hace? Mira cómo lo compara Dios a aquellos que se van, aleluya, de la iglesia y no toman la decisión, que muchas veces vuelven a tragar todo lo del mundo y vuelven a volverse peor de lo que eran antes. Pero que Dios nos ayude, que en este día tomamos la decisión que tenemos que estar y ponernos la mano de Dios y no volvernos atrás. ¿Cuánto lo creen, hermano? Bendito sea el nombre de Cristo. Es necesario, hermano, que estemos siempre en la comunión con el Señor. Y Él siempre da, aleluya, libertad para que elijamos y entendamos que sin Él no somos nada. Por eso le decía también, porque nosotros, aleluya, en el 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar. Y Él hablaba que Él sabía que tenía que confiar continuamente en el Padre Celestial. ¿En quién estás confiando en este tiempo? Tal vez estás confiando en tu trabajo, estás confiando en tu familia, te estás confiando en ti mismo. Pero déjame decirte, el confiar muchas veces en los demás, eso muchas veces vas a desilusionarte. Aprende a confiar en Dios, a poner todas las cosas en las manos de Dios. Porque cuando el hombre se acostumbra a confiar en la mujer, en el varón y en cuantas cosas, muchas veces saca la mirada de Dios, la mirada del Señor y se distrae. Pero hoy en este día, dice el Señor, no te distraigas, no permitas distraerte, porque si yo te traje en este lugar es porque yo quiero salvarte, porque yo quiero libertarte, porque yo te estoy dando una nueva libertad en esta noche. ¿Cuánto lo creen que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo? Por eso aquí, hermano, estamos aquí, pero es necesario que nos pongamos en la mano del Señor. Aquellos, como decía el apóstol Pablo, tenemos que tener cuidado y discernir, aleluya, no estar con cualquiera, aleluya, que dice ser hermano, pero si nosotros vemos que están con actitudes que no es del Señor. Si tú amas a tu hermano, exhórtalo con el amor de Cristo y decir, mire, hermano y hermana, esto creo que no le conviene hacerlo porque le va a traer problemas. Esto no quiere decir juzgar, sino si uno ama con el amor de Cristo al hermano,
Dice el Señor en su palabra que tenemos que exhortarnos, tenemos que aconsejarnos, porque también si ellos nos ven mal a nosotros, ellos si nos aman, nos van a decir y nos van a aconsejar. ¿Cuánto les gusta recibir consejo? Muchas veces no nos gusta, algunos sí, algunos no. Muchas veces les molesta que le digamos algo, pero es para el bien. Es mejor enojarse aquí en la tierra que después tengamos que tener una consecuencia de que un día no podamos estar con el Señor. Por eso aquí le decía el apóstol Pablo, prosigo el blanco. Estamos, aleluya, prosigando el blanco, estamos poniendo la meta que es Cristo. Estamos, aleluya, en este día decidido de seguir a Cristo. Si tú estás aquí en este día, hermano y hermana, decide seguir a Cristo. Decide, a pesar de lo que está pasando, sé luminar del mundo. Decide seguir a Cristo. Pon, aleluya, los ojos del Señor y pon, aleluya, proseguir en el blanco. Por eso hoy en esta noche es nuestra decisión. Es nuestra decisión si queremos seguir con Él o si no queremos seguir con el Señor. Qué hermoso esta noche, que vamos a hacer algo hermoso que el Señor dijo, que hagamos en memoria de mí, dijo el Señor, participando de la Santa Cena. Por eso en este día, hermano, no sé cómo estamos delante de su presencia, cada uno de nosotros sabemos. Dios está demandando que podamos dar buenos frutos, que seamos luz. Y la única manera de ser luz es, aleluya, esforzarse de hacer la voluntad de Dios. Pero no solo pensar en nosotros, como decía el apóstol Pablo, que cuando él estaba pasando lucha y prueba, los mismos seguían predicando el Evangelio. Hoy en este día vamos a ponernos de pies y vamos a pedir a Dios que nos ayude para seguir adelante, que nos ayude a poner los ojos en Cristo. Y cuando tú tomes la decisión un día de pasar por las aguas, de bautizarse, que es un mandamiento del Señor, a donde dice que cuando queremos participar del cuerpo de Cristo, ya no ser solo una creación, sino pasar a ser hijos de Dios, es necesario recibir a Cristo en el corazón. Y también, aleluya, pasar por las aguas, que a través del bautismo. Porque cuando somos grandes, aleluya, cuando somos niños no sabemos nada. Pero cuando somos grandes, ahí donde nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos una nueva vida.